Imagínate que eres un ingeniero de la Unión Soviética a finales de los años 20. Tienes un puente de ferrocarril, un puente que tú mismo supervisaste, que se construyó como se tenía que construir y que de todas formas se está agrietando. Y lo peor no es la grieta, lo peor es que no sabes si ese puente va a aguantar el tren que pasa en unas horas o no. Y el cálculo que te daría la respuesta tomaría semanas hacerlo a mano. El problema resulta que no era el hormigón, era el calor. Cuando el hormigón se está endureciendo, libera calor por dentro. Y ese calor no se mueve parejo. El centro del bloque se calienta mucho más que la superficie. Y esa diferencia, si es lo suficientemente grande, abre una grieta desde adentro sin avisar. Para calcular cómo se mueve ese calor existía una ecuación matemática. El problema era que resolverla a mano te tomaba semanas, y en toda la Unión Soviética no había ni una sola máquina capaz de hacerlo más rápido. Y ahí es donde entra Vladimir Lukianov. Era ingeniero, revisaba la calidad del hormigón en las construcciones de ferrocarril, o sea que este era literalmente su problema todos los días. Y en vez de resignarse a hacer cálculos a mano durante semanas, se hizo una pregunta que casi nadie se le hubiera ocurrido. ¿Y si hay algo en la naturaleza que ya se comporta igual que el calor y que sea más fácil de manejar? La respuesta estaba en cualquier tubería de la fábrica donde trabajaba. Y en 1936, Lukianov construyó una máquina hecha de tubos, depósitos de vidrio y válvulas, que usaba agua real para calcular, sin un solo circuito ni un solo transistor. A ver, el primer modelo era de tamaño de un armario, hecho de hojalata, chapa metálica y tubos de vidrio. Si lo vieras hoy sin saber qué es, pensarías que es una instalación de agua de un edificio, no una máquina que calcula. Pero mira cómo funcionaba. Cada depósito representaba un número. La altura del agua era el número, medido en centímetros. Y el ancho del depósito representaba la capacidad del material para almacenar el calor. Si conectabas dos depósitos y abrías la válvula, el agua fluía del nivel más alto al nivel más bajo, hasta que los dos quedaban iguales. Y eso, fíjate, es exactamente lo que hace el calor. Siempre fluye de donde hay más hacia donde hay menos, hasta que todo queda parejo. La ecuación que describe el agua moviéndose entre esos depósitos es matemáticamente la misma que la del calor moviéndose por el hormigón. O sea que Lukianov no estaba simulando el problema en una pantalla, estaba construyendo una copia física del problema con agua. Para calcular cómo se enfriaba un bloque de cierto tamaño, configurabas los depósitos para que representaran exactamente ese bloque. Abrías el sistema y el agua hacía el cálculo sola. Y la presión era de fracciones de milímetro, no era una aproximación. Era una lectura técnica tan precisa como cualquier instrumento de medición de la época. Cuando el agua se estabilizaba, el operador cerraba todas las válvulas al mismo tiempo y anotaba el nivel exacto de cada depósito. Ese conjunto de números era el resultado del cálculo. Después repetía el proceso varias veces y con esos puntos construía una curva completa de cómo se distribuía el calor del hormigón minuto a minuto. Y así era como una máquina de tubos le decía a un ingeniero soviético si el hormigón de su puente iba a aguantar el invierno. Lo que pasó después es lo que convierte esto en algo más que la solución de un ingeniero a su propio problema. En 1941, Lukianov rediseñó la máquina porque el diseño original era fijo, o sea que cada integrador venía armado de fábrica para un tipo de problema específico y para nada más. Pero con el rediseño cualquier ingeniero podía desconectar los depósitos y los tubos y volver a montarlos diferentes según lo que necesitara calcular, y así pasó de ser una herramienta de un solo uso a ser algo que se podía reprogramar. Y para 1955 una fábrica en Riazán ya los producía en serie con el nombre comercial IGL Integrador Hidráulico de Lukianov y se exportaron a Checoslovaquia, a Polonia, a Bulgaria y a China. O sea que ya no era el invento personal de Lukianov, sino un producto industrial que se fabricaba y se vendía. Y acá viene lo que de verdad cambia la escala a todo esto.
Si el agua puede representar cómo se mueve el calor, también puede representar cualquier otro proceso que se comporte con la misma lógica matemática. Y resulta que un montón de procesos de ingeniería se comportan exactamente así. El integrador se usó para diseñar el canal de Caracol en los años 40, uno de los canales de irrigación más largos jamás construidos, más de 1.300 kilómetros atravesando los desiertos de Asia Central. Y en los años 70, 30 años más tarde, todavía en uso, ayudó con los cálculos del ferrocarril Baikal-Amur, 4.000 kilómetros de línea férrea atravesando Siberia. Piénsalo así, la misma idea que le ayudó a Lukianov a no partir un puente chiquito de tren en los años 20 terminó siendo parte del proceso de diseño de una de las obras de infraestructura más grandes del siglo XX. Es como si la receta que usas para no quemar el arroz te sirviera con los mismos principios y sin cambiarle nada de base para diseñar el sistema de enfriamiento de un reactor nuclear. Para los años 60 y 70, estos integradores ya estaban en geología, metalurgia y en el diseño de cohetes. La lógica de los tubos de 1936, calculando tensiones térmicas en piezas del programa espacial soviético 40 años después. Y acá hay una pregunta que tiene todo el sentido hacerse. Para los años 50 ya existían computadoras electrónicas. Entonces, ¿por qué seguir con agua? Pues porque esas primeras computadoras eran enormes, eran caras y eran frágiles porque dependían de válvulas de vacío, que son básicamente bombillas de vidrio, y esas se quemaban constantemente. Así que una falla podía dejarte la máquina fuera de servicio días enteros mientras conseguías el repuesto. Y además la mayoría estaban reservadas para proyectos militares o prioridades de Estado, y no estaban disponibles para el ingeniero de provincia que necesitaba calcular si el hormigón de su canal iba a resistir el verano. Un integrador hidráulico, en cambio, no se quemaba, y si algo fallaba era una válvula de metal o un tubo de vidrio, cosas que cualquier taller reparaba sin problema, y no necesitaba de electricidad estable ni repuestos importados ni personal especializado en electrónica, solo agua y alguien que supiera leer una regla con precisión. O sea que cualquier instituto técnico de provincia en cualquier rincón de la Unión Soviética podía tener uno funcionando sin depender de nadie. Y ahí está lo que cambia cómo se ve toda la historia. No fue que la URSS no tuviera computadoras electrónicas, fue que para ciertos problemas de ingeniería durante décadas el agua resultó más confiable, más barata y más accesible. La solución más sofisticada no siempre es la más nueva, a veces es la que mejor resuelve el problema con lo que tienes a mano. El integrador de Lukianov se mantuvo en uso desde 1936 hasta bien entrado los años 80, casi 5 décadas, que es el tiempo que le toma a una persona llegar a la mitad de su vida, y solo se dejó de usarse cuando las computadoras personales se volvieron lo suficientemente baratas como para que ya no tuviera sentido mantener todo ese sistema de tuberías. Todo esto arrancó por unas grietas en el hormigón de unos puentes de tren que nadie podía calcular a tiempo. Y la solución no vino de más tecnología ni de más matemáticas, sino de alguien que se dio cuenta que el agua ya estaba haciendo el cálculo sola y que solo había que saber escucharla. Hoy ese cálculo lo hace cualquier portátil en milisegundos y el integrador hidráulico ya está en museo, si es que alguien se tomó el trabajo de conservar uno. Pero durante casi medio siglo, en un país que construía canales, ferrocarriles y cohetes al mismo tiempo, fue una red de tubos llena de agua la que mantuvo todo eso en pie. Y la pregunta que me parece interesante dejar abierta no es por qué funcionó, sino cuántas soluciones igual de simples y elegantes están allá afuera hoy, escondidas en problemas que ya damos por resueltos, que nadie está viendo porque tenemos suficiente electricidad para no tener que pensar distinto.